Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Es para mí un gran honor estar nuevamente con ustedes difundiendo conocimiento. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante, un tema distinto a lo que hemos estado viendo en los videos anteriores. Durante más de 2 años y medio, cerca de 3, aquí en mi canal, hemos visto una serie de temas importantes, interesantes, muy sobre todo dedicados a la electrónica, en la rama de la ciencia y la tecnología. Pero no solamente hemos visto electrónica, también hemos visto temas de electricidad, hemos visto cómo la electrónica y la electricidad se aplica a la robótica, y por ahí algunos son meramente videos de sistemas informáticos. Pues continuando con esta difusión enorme y trascendental de la globalización, en este caso del conocimiento, el día de hoy vamos a hablar de un tema importante, porque no quiero dedicar el tema a la electrónica, ni a la robótica, ni a la electricidad, sino quiero dedicar este tema, que es un video corto, pequeño, básicamente quiero dedicarlo a lo que es los sistemas informáticos, y sobre todo los sistemas informáticos orientados a lo que es infraestructura de TI, es decir, a lo que es la tecnología de la información. Básicamente me refiero a lo que es cómo poder recuperar un servidor, en este caso un servidor ante la caída o ante un desastre. Pues bien, básicamente el video se trata de Windows Server 2012 Disaster Recovery. Ustedes muy bien saben que hoy en día todas las empresas grandes, incluso medianas o pequeñas, quieran o no, deben tener un servidor dentro de su infraestructura. Un servidor que puede estar, como lo hemos hablado en los otros videos de networking, puede estar en una red, ya sea workgroup o una red en dominio. En este caso, hablando de un dominio Microsoft. Básicamente, estamos hablando de todo lo que es Microsoft, más no de otras plataformas. Entonces, como toda empresa, debe tener un sistema de poder llevar el control de estos sistemas informáticos, y para ello establecen una red de servidores en una infraestructura Microsoft, en donde puede estar formada, como lo hemos visto antes, en una red workgroup, es decir, una red peer-to-peer, en donde todas las máquinas son cliente-servidor, en este caso los servidores y las estaciones, o puede estar en una red enmascarada en lo que es el dominio, básicamente lo que se conoce como Active Directory. Al margen de ello, la información está guardada básicamente en estos servidores, que pueden ser servidores de Active Directory, o pueden ser servidores de aplicaciones, o pueden ser servidores de base de datos, como en este caso el SQL Server o una aplicación Oracle, por ejemplo, de base de datos, en donde la información de las transacciones se guardan en archivo log, y esta información es de suma importancia para toda empresa, para que ésta pueda mantener el nivel de servicio y la continuidad de servicio de sus aplicaciones y de sus clientes como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También esta empresa podría tener un file server en donde pueda mantener almacenada gran cantidad de información, archivos de datos muy importantes para la empresa, y que necesitan estar protegidos y salvaguardados ante un desastre. ¿Y qué es lo que sucede si es que no tenemos protegida esta información? Si no tenemos un backup o un sistema de cómo poder recuperar esa información, un backup de datos, ya sea con cualquier plataforma. Hoy en día existen infinidad de plataformas que nos permiten poder respaldar o restaurar la información ante la caída de un desastre. El día de hoy no nos vamos a aplicar, o no vamos a explicar, mejor dicho, este tipo de aplicaciones que nos permiten restaurar o respaldar la información ante la caída de un desastre. El día de hoy no, señores, vamos a hablar de una herramienta básica y trascendental que debe ser manejada en toda empresa que maneja Windows Server, en este caso el Windows Server 2012 Release 2, que es la última versión de Microsoft, y en la cual vamos a hablar el día de hoy en un video corto, y de tal manera que vamos a poder respaldar nuestro servidor por completo con todas sus unidades lógicas, y luego vamos a poder restaurar en otra máquina toda la información, de manera tal de que si sucede una desgracia, o de repente el servidor hubo un corte de luz y se malogró la fuente, y lo mismo hizo de que los discos duros SATA o SCSI o de cualquier plataforma que ustedes puedan tener, se destruyó el arreglo de disco, el arreglo RAID o lo que sea, o el data store de este servidor se destruyó. Entonces, a través de las herramientas básicas de Microsoft, en este caso Windows Server 2012 o 2008, vamos a poder respaldar
y no solamente respaldar, sino restaurar la información hasta el momento en que realizamos el backup. No vamos a hablar de otras herramientas, porque existen infinidad de herramientas, pero vamos a ir a lo básico, a lo que todo administrador de redes y de sistemas debería conocer hoy en día con este auge de la tecnología de la información. ¿Ok? Para ello, el tema básicamente se trata de Windows Server 2012 Disaster Recovery. ¿Y qué es Disaster Recovery? Básicamente, Disaster Recovery vendría a ser la recuperación ante un desastre, es decir, cómo es que nosotros debemos estar protegidos y debemos establecer las pautas para que nuestro servidor o nuestra granja de servidores, como le quieran llamar, ya sea de file server, Active Directory, aplicaciones o base de datos en SQL Server o SQL, como le llaman, u Oracle o cualquier otra plataforma, podamos tenerla respaldada y podamos restaurar esa información ante un desastre. Un desastre que podría ser, por ejemplo, la caída del disco duro o de un arreglo de las tarjetas SCSI que de repente se malograron, o la caída del pool de discos de un data store que maneja un servidor físico, o de repente nuestro servidor lo tenemos en el cloud, en la nube. Hoy en día ya no es posible, o muy pocas empresas ya no utilizan el hardware físico para almacenar sus datos. Hoy en día estamos en el 2014, estamos en otra era de la información. Hoy en día ya no hablamos de servidores físicos, hoy en día hablamos del cloud, es decir, de todo lo que se conoce como virtualización, ya sea a través de VMware o a través de otras especificaciones o del mismo Microsoft incluso. Entonces, la información muy pocas veces se guarda en servidores físicos. Hoy en día se puede guardar en la nube o en todo caso se puede guardar a través de un servidor VMware, que es un servidor SX que mantiene, o uno o varios servidores SX, en donde se crea lo que se conoce como máquinas virtuales. Lo que es el mundo de la virtualización ha crecido tremendamente, de manera tal de que ya no necesitamos tener muchos servidores físicos en nuestro data center o en nuestro centro de datos, sino necesitamos tener uno o dos servidores físicos o cuchillas, ya sea los servidores Blade, HP, Blade o IBM. Bueno, estoy nombrando dos marcas básicamente como un ejemplo, en donde en esos dos servidores físicos podemos almacenar varias máquinas virtuales que nosotros conocemos como servidores virtuales. Estos servidores virtuales pueden tener un sistema operativo X, que puede ser Windows Server 2008 o Windows Server 2012 Release 2, la última versión de Microsoft, o cualquier otro servidor, ya sea Unix, Linux u otros servidores, en donde estas máquinas virtuales, que son servidores digamos virtuales, se comportan de manera idéntica que en un servidor físico. Es decir, ya el tema de lo físico ya no existe hoy en día. Hoy en día, en el 2014, estamos hablando de otro concepto, estamos hablando de la virtualización. Entonces, para nosotros, como administradores de redes o de sistemas informáticos, de TI, necesitamos saber cómo respaldar esa información de esas máquinas virtuales para poder estar preparados ante una contingencia o ante un desastre. ¿Okay? Básicamente el video de hoy estamos hablando de un disaster recovery, es decir, de una recuperación ante la caída de uno de nuestros servidores, de nuestro pool de servidores de la empresa. ¿Okay? Básicamente el concepto de disaster recovery es eso, es estar preparados y recuperarse ante un desastre. ¿Okay? Pero este procedimiento, que lo voy a explicar luego en la práctica, porque esta es una pequeña introducción, se aplica básicamente a Windows Server 2012 estándar y Data Center Release 2. Estamos hablando de las últimas versiones de Microsoft al 2014, estamos hablando de septiembre de 2014. Es decir, este procedimiento que les voy a explicar se aplica básicamente, es actual, a este momento, a septiembre de 2014, se aplica sobre Windows Server 2012 estándar o Data Center Release 2, o también se aplica sobre Windows Server 2008 estándar o Enterprise Release 2. Microsoft nos explica o nos da la facilidad de poder restablecer o restaurar a nuestros servidores con un procedimiento sencillo y práctico, que es el que básicamente les voy a explicar el día de hoy. A este procedimiento de cómo restaurar, ya sea de manera parcializada o completa, un servidor, Microsoft le denomina Windows RE. Windows RE. La palabra Windows RE, o digamos la frase conjunta palabra Windows RE, viene de Recovery, y la E viene de Environment. Es decir, Windows RE vendría a ser
el ambiente de recuperación de Windows. El ambiente de recuperación de Windows. Es decir, en este ambiente de recuperación de Windows, es que es un ambiente especial que viene ya integrado, viene embebido en el código del Windows Server 2008 hasta el Windows Server 2012, Release 2, ojo, nos va a permitir respaldar y restaurar la información ante la caída de un desastre. Básicamente este procedimiento Windows RE o este ambiente de recuperación de Windows, ¿no?, nos va a permitir elegir dos modos de respaldo, o mejor dicho, dos modos de restauración. Pero antes de hacer la restauración, lo que necesitamos es utilizar las herramientas propias o nativas de Microsoft. En este caso vamos a usar el Windows Backup Server, que es la herramienta básica que viene y que se debe instalar como un feature, ya sea en Windows Server 2008 o Windows Server 2012. Se instala la herramienta como feature y luego realizamos a hacer un backup, ya sea total, un full server backup o un backup personalizado. ¿Ok? Después que hemos realizado el backup, lo que vamos a hacer es una recuperación ante la caída de un desastre. Ojo, los sistemas de backup, básicamente, supongamos es esto, ¿no? Nosotros podemos tener un servidor 1, en una red. Podemos tener otro servidor por acá, servidor 2, ¿no? Podemos tener un servidor por acá. Supongamos que tenemos una red de esta manera, ¿no? Un servidor 3. Y supongamos que este servidor sea un servidor de base de datos. Tenemos varias opciones de poder respaldar este servidor. Existen infinidad de herramientas, que no va a decir un nombre porque no quiero que me bloqueen el video, que nos va a permitir poder restaurar o respaldar los datos y luego regresar o retornar esta información ante un desastre. Sin embargo, muchas de estas herramientas de respaldo hacen uso de dispositivos físicos, ya sea cinta o dispositivos magnéticos que nos permiten respaldar la información, los LTO2, LTO3, ¿no?, las unidades de cinta. Supongamos que acá tengo una base de datos y este otro servidor tiene un sistema de backup con una librería conectada acá, una librería robótica con varias bocas que le llamamos nosotros y nos permiten poner varias unidades de cinta o tape drives y a través de la red y con un software especial de backup pueden conectarse por un agente al servidor de acá y luego traerse los datos de la base de datos y llevarlas a cinta. Ese es el procedimiento normal y convencional de que se suele respaldar la información. Otra forma de respaldar es que sobre el mismo servidor, supongamos que no exista esto, sobre el mismo servidor de base de datos o de aplicaciones o de file server podamos conectar la librería de backup acá localmente, ¿no?, con un software de backup y hacer el backup de respaldo de la base de datos directamente a la librería física conectada directamente a través de una tarjeta SCSI al servidor físico, en este caso de base de datos. Este servidor de base de datos puede ser un base de datos, puede ser un file server o puede ser un servidor con Active Directory o como le quieran llamar. Estamos hablando del ambiente Microsoft. Pero una última forma, podría existir otra forma de poder respaldar esta información, que es básicamente la que vamos a explicar el día de hoy. Puede ser o puede tratarse, ¿no?, el servidor 2, que acá nosotros tengamos un cuarto servidor S4, en donde solamente lo dediquemos a poder guardar o almacenar la información de otros servidores. Es decir, los backups o los respaldos de nuestro servidor que queremos respaldar lo podemos guardar en un servidor o un cuarto servidor al cual vamos a ponerle un data store, o sea, un pool de discos muy grande. Estamos hablando de varias teras, por decirle, un terabyte de datos que podemos tener almacenados. Y lo que vamos a hacer es tratar de llevar la información de este servidor, que es un servidor de base de datos, a un recurso compartido sobre una de las unidades de disco del servidor 4. Para ello, lo que hacemos en el servidor 4 es respaldamos la información y compartimos el servidor, es decir, compartimos, por ejemplo, backup, la carpeta backup, ¿no? Es un recurso compartido. Creamos un recurso compartido del servidor 4 llamado backup.
Desde el servidor de base de datos S2, lo que hacemos es nos conectamos, // el nombre del servidor S4 y luego el recurso compartido llamado backup. A esta forma de compartir, o mejor dicho, de acceder, se conoce como UNC, Universal Name Convention. Es decir, nosotros podemos conectarnos de manera universal a un recurso compartido con el // el nombre del servidor y luego el nombre del recurso compartido. De esta manera, con la herramienta nativa del mismo Microsoft, podemos llevar los datos que están almacenados acá de la base de datos, llevarlos por la red, ojo, por la red al servidor S4 sobre la carpeta compartida backup, de manera que sea el tráfico de información sea mucho más rápido. Esto es en un ambiente físico. ¿Y qué sucede en un ambiente virtual? En un ambiente virtual ya no hablamos de cosas físicas o de servidores físicos, ya no hablamos de un hardware, hablamos de un hardware más sofisticado, más pequeño, en donde, como lo dije anteriormente, podemos tener varias máquinas virtuales que pueden ser servidores que cumplen la función de servidor físico, de manera tal de que la información viaja más rápido y podemos aprovechar esa cualidad para poder respaldar y restaurar los datos, ya no en horas o en cientos de horas. Este tipo de procedimiento, sobre todo llevarlo a cinta, un servidor de SQL de unos 30 a 50 gigas, lo podemos llevar a cinta. Mientras lo llevamos a cinta y de ahí sucede un desastre, normalmente lo que hacemos es respaldar la información. Sucede el desastre, instalar el sistema, preparar el hardware, instalar el sistema operativo, instalar el SQL Server o Oracle, instalar el agente del servidor de base del servidor en este caso de backup, y luego respaldar los datos del SQL, de la base de datos Oracle SQL, hacia el servidor de retorno, y luego cruzar los dedos que esto funcione. Esto nos demandaría muchas horas, estamos hablando de 6, 8, 10 horas o incluso más dependiendo del tamaño de la base de datos. Sin embargo, si tenemos todo en un ambiente virtualizado, este mismo procedimiento, este procedimiento de acá que nos puede demandar de 10 a 12 horas de inactividad, de caída en nuestro sistema, ya no va a ser así, porque si lo tenemos en un ambiente virtual, como acá, en un ambiente virtualizado, podemos ejecutar una herramienta propia o nativa del mismo Windows, en este caso de Microsoft, que es el Windows Server Backup, con una tarea programada, de manera tal de que podamos respaldar los datos en un recurso compartido a través de un UNC, y luego ante la caída de un desastre, simplemente crear una máquina virtual y luego restaurar los datos. Esta información o este procedimiento nos puede demorar, mis cálculos, según lo que he hecho para un servidor de 25 gigas, me demoré 10 minutos. Con 25 gigas. Acá, en un ambiente físico, me puedo demorar 4 o 5 horas. ¿Qué les parece la diferencia? Esto es algo real, ¿eh? Esto no es un cuento, no es una salida al aire, es algo que yo lo he probado porque estoy haciendo el disaster recovery de la empresa en la cual trabajo. Y esa información que la he llevado y que la estoy haciendo y que como experiencia lo estoy compartiendo ahora con ustedes porque me parece extraordinario. ¿Okay? En un ambiente físico nos podemos dar entre 12 y 24 horas, incluso más, de inactividad de nuestro servidor. En un ambiente virtual, con un recurso compartido, en una misma cuchilla Blade, así virtualizándolo todo, nos puedo demorar entre 10 minutos o como máximo 1 hora en el peor de los casos. ¿Qué les parece? ¿Ok? Entonces, básicamente, para poder hacer el restore, vamos a usar el Windows, como les decía, el Windows RE, que es el Recovery Environment. El Recovery Environment, cuando hacemos la restauración, que lo voy a explicar en la parte práctica luego, vamos a ver básicamente dos tipos de recuperación a través del Bare Metal Recovery y del Full Server. El Bare Metal Recovery nos va a permitir recuperar el servidor, la parte más importante del servidor. El Bare Metal Recovery nos permite recuperar lo básico y lo elemental de todo servidor. El concepto de Bare Metal Recovery, si ustedes buscan información, el término Bare Metal es poder recuperar, es un método, digamos, es un método utilizado por Microsoft y por otras plataformas para restaurar los datos sobre un servidor que no es el físico, sino es un servidor que tiene otras características, de ahí el nombre de Bare Metal. Bare Metal. Pero el Bare Metal Recovery en sí lo que nos va a permitir es recuperarte ante un desastre de un servidor, pero lo básico, es decir, no nos permite recuperar todas las unidades. Básicamente, el Bare Metal Recovery nos permite recuperar el System State. ¿Y qué es el System State?
El System State es la parte más importante de todo servidor. El System State mantiene la información de los registros, de los punteros internos de la memoria, de las aplicaciones instaladas en un servidor. El System State nos permite recuperarnos ante un desastre con todas las aplicaciones y todas las entradas en los registros del servidor que podría haber tenido. El System State también nos permite recuperar la SAM, que vendría a ser el Security Account Management. SAM, el Security Account Management, o el manejo de cuentas de seguridad. Cuando nosotros tenemos un servidor, podemos tener dos tipos de cuentas de seguridad con Access Control List. En este caso, los permisos, ¿no? Si yo instalo un servidor, yo puedo crear cuentas de usuario o grupos locales sobre el servidor para poder administrarlo. O puedo agregar este servidor a un dominio Microsoft con Active Directory, y también existe una SAM. Si estamos hablando de Active Directory, tiene una SAM con Active Directory, ¿no? Que vendría a mantener la SAM del Active Directory, que es el Security Account Management, podría mantener la información de todos los usuarios y grupos y los Access Control List, o sea, la lista de control de acceso a los permisos de todo el dominio del Active Directory. ¿Se dan cuenta? Entonces la SAM del Active Directory es mucho más grande, mucho más avanzada que una SAM local que es para un servidor. Supongamos que este servidor, que es el que estamos hablando, el S2, tiene varios usuarios locales. Estos usuarios locales, y hay grupos que tienen acceso a la base de datos. Esa información se tiene que respaldar. El System State básicamente es lo que mantiene esa información y toda la entrada de los registros. Por eso es que es muy importante que el System State se pueda ver respaldado, porque si no, va a ser muy difícil de que podamos recuperar estos datos. ¿Ok? Básicamente ese es el System State. ¿Qué mantiene también? El System Reserved. ¿Qué es el System Reserved? Cuando en Windows 7, Windows 8 y 8.1, luego Windows Server 2008, Release 2, Windows Server 2012, Release 2, que son las últimas versiones. Recuerden, Windows 7 se amarra como cliente para estaciones con Windows Server 2008, Release 2. Y Windows 8 y 8.1 se amarra con, viene a ser, digamos, la versión light para estaciones, pero que sale o va de la mano con Windows Server 2012, Release 2. ¿Ok? En estas cuatro plataformas de Microsoft nos va a permitir tener, cuando nosotros creamos una nueva máquina con Windows Server 2007, 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2012, cuando creamos una unidad lógica, el sistema siempre le va a crear una partición especial llamada System Reserved. Entonces, que está oculta, que cuando vayamos a la práctica vamos a poder reconocer esa información. ¿Ok? Este System Reserved nos va a permitir mantener ciertas cosas interesantes que son nativas o propias del sistema operativo. El System Reserved, por lo general, nos va a permitir hacer la encriptación con BitLocker. El BitLocker es una cualidad importante de todo sistema Microsoft, en este caso Windows Server 2008 y Windows Server 2012, que nos permite encriptar los datos. Básicamente el System Reserved nos va a permitir guardar la información encriptada de todo el sistema, en este caso del sistema operativo, en este caso del servidor, o de la estación que queremos aplicar el sistema de encriptamiento. Es decir, para poder proteger la data ante el robo del disco duro y esa información encriptada no pueda ser leída en otras máquinas. El System Reserved nos permite eso en primera instancia, y en segunda instancia nos va a permitir justamente realizar el procedimiento. El System Reserved nos va a permitir realizar el Windows RE, es decir, nos va a permitir realizar el Windows Recovery Environment, es decir, la recuperación ante un desastre. Por eso es que nosotros nunca debemos tratar de acceder al System Reserved. Cuando vayamos a la práctica, en el siguiente video, les voy a explicar dónde está el System Reserved y los tamaños por lo general que tienen. Básicamente el System Reserved es de 100 megas para Windows 7 y básicamente Windows 7, y de 350 Windows 7, Windows 8 de 100 megas, y de 350 megas para Windows Server 2008 y Windows Server 2012. Básicamente es esto. Por lo general esta partición está oculta y mantiene la información y los datos, como les decía, de BitLocker para poder encriptar, y lo más importante es que nos permite hacer lo que se conoce como Windows RE, el Windows Recovery Environment, que es lo que vamos a ver en la práctica, básicamente. Nosotros lo que vamos a hacer en la práctica, en el siguiente video, lo que vamos a hacer es, vamos a traernos abajo un servidor virtual que yo tengo en mi ambiente de pruebas con datos específicos, y luego lo vamos a
recuperar ante la caída de un desastre. Supongamos que estamos en una empresa y de repente hay un terremoto. Estamos acá en Lima, Perú, y de repente tengo mi servidor físico o mi servidor virtual acá y de repente hay un terremoto, se cae, yo salgo corriendo, me salvo obviamente. No haría más videos, pero la data se destruyó por completo. Pero obviamente la data no la tengo guardada o almacenada acá, las cintas o las unidades no lo tengo guardado en otro local. Entonces, después del desastre, después de haber retirado los escombros y tengo que recuperarme ante un desastre. De ahí el nombre de Disaster Recovery. Disaster Recovery. Recuperarme ante la caída, ante este desastre calaminoso. Entonces lo que hago, instalo una nueva máquina y ejecuto el procedimiento Windows RE, que se lo voy a explicar luego en la parte práctica. Y con el procedimiento Windows RE, lo que voy a hacer es conectarme, hacer uso del System Reserved, y desde el System Reserved conectarme a una máquina donde está el recurso compartido, con los datos respaldados, y luego traerme esos datos hacia mi máquina virtual o mi máquina física. ¿Qué les parece? Y poder respaldar ya no en 12 ni 24 horas, sino en 10 minutos, dependiendo de la velocidad de acceso de tu red, o hasta una hora como máximo, dependiendo de los tamaños de tus discos o de la cantidad de almacenamiento que puedas tener. Básicamente, el bar meta, como les decía, nos permite recuperarnos o tener la información del System State, del System Reserve, que lo vamos a ver en la práctica, y de la unidad C, de toda la información importante que se encuentra en la unidad del sistema. Le llamamos la unidad de boteo, la unidad del sistema. ¿Ok? Entonces, básicamente el System Reserve nos permite hacer eso. Pero, ¿qué sucede si yo no tengo C? Tengo varios discos. Por lo general, un servidor de base de datos no tiene una sola unidad, sino tiene varias unidades. La unidad D, la unidad E, la unidad F, o en fin, una serie de unidades. El Bar Meta Recovery no me va a permitir respaldar las otras unidades, la D, la E, de repente la F, ¿no? O más. Entonces, como el Bar Meta no me sirve, hago uso de la recuperación del Full Server Recovery. El Full Server Recovery lo que hace es incorporarte el Bar Meta Recovery, o sea, todo lo anterior, más las otras unidades. Es decir, el Full Server nos va a permitir recuperar todo el servidor, incluido las unidades adicionales lógicas que tengamos, que es lo que vamos a ver en la práctica. De manera tal de que Windows RE nos va a permitir hacer todo. Yo recomiendo obviamente el Full Server, un backup a nivel ya sea a disco local o a una unidad de red compartida en un ambiente virtualizado. ¿Ok? Espero que el video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es un placer compartir ya no conocimientos no solamente de electrónica, ni de electricidad, ni de robótica, sino también de sistemas. Porque ¿saben por qué? Porque las personas que conocemos de electrónico estamos más propensos a irnos a la ingeniería de sistemas. Sin embargo, la ingeniería de sistemas no suelen nunca bajar a la parte electrónica. ¿Y eso por qué sucede? Porque los electrónicos somos netamente hardware. Los informáticos también somos netamente software. Pero nunca el software baja al hardware. Pero sin embargo el hardware, o sea, nosotros los electrónicos, subimos a el software. Recuerden, electrónica, hardware, material duro. Ingeniería de sistemas, software, material blando. El hardware tiende siempre a ir al software, pero el software muy pocas veces baja al hardware. Por suerte, y para beneplácito mío y de ustedes, yo soy ambos, hardware y software, ingeniero de sistemas, ingeniero electrónico. Y tengo la dicha de poder estar acá con ustedes, de poder compartir mis pocos conocimientos con ustedes. Espero que el video haya sido sagrado. Mi nombre es Humberto Higinio. Este es el primer video, la parte, digamos, introductoria. En el siguiente video vamos a ver la parte práctica, ya con el Camtasia, en donde les voy a explicar de manera práctica, en una laptop, en un ambiente virtualizado, de cómo es que recuperamos nuestra información ante un desastre. Espero que el video haya sido sagrado. No se olviden de visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y más de 145 videos que vengo haciendo para ustedes en todas las ramas de la ciencia y la tecnología, que para mí son un gusto y un placer poder compartirlos con ustedes. No se olviden también de que estos videos los puedan compartir en sus redes sociales, ya sea en el Twitter, en el Facebook o en Google+. Si desean, pueden buscarme en el Facebook como Humberto Higinio y agregarme. Yo acepto todas las invitaciones de amistad
porque para mí el conocimiento no tiene límites. El conocimiento no se puede enfrascar solamente en la electrónica o en la electricidad o en la robótica. También podemos compartir cosas interesantes de nuestras vidas si queremos hacerlo. Ahora estoy compartiendo esto, a lo que me dedico también, no solamente a la electrónica, sino también a la ingeniería de sistemas en una empresa grande acá en Lima, Perú. Ok, muchas gracias por su atención y los espero en el siguiente video, que lo haré dentro de poco nada más, en donde les explicaré la parte práctica del Disaster Recovery de Windows Server 2012. Gracias por su atención. Permiso.